Ya. No sé qué había pasado. Hola, buenas noches. Disculpen la tardanza. Pues vamos a ver quién se va conectando ahorita a la transmisión. Este, ah, bueno, creo que no se ha conectado nadie. Déjenme checar acá en el teléfono. Creo que ya hay un par conectados. Lo siento, es que hubo ahí una cuestión de tiempos y luego, les digo, mi equipo ya está como medio muy sonso. Ok, creo que sí, ya. Oh, perfecto, listo. Bueno, am, eh, vamos, bueno, esta es la primera parte de, espero, ahora sí, regresar a los en vivo ya como bien en forma, como lo llevo intentando desde principios de año, pero no se ha podido por una enorme cantidad de cuestiones personales y quedar como fijo los días viernes a esta hora, a las 9 de la noche. Hablando, como se ha hecho en otras ocasiones, como de temas diversos, me gustaría de hecho retomar desde la parte del último tema o la última temática que quería tocar, que era la cuestión de las sectas y el pensamiento sectario, que sí se hizo el en vivo, pero ya la idea era que después de ahí estar hablando como de sectas específicas y ya no se pudo seguir la dinámica. Entonces, pues bueno, espero yo ya en este momento sí, a partir de este viernes, empezarlo a hacer. Y bueno, Jorge, saludos a Honduras. Y bueno, aparte de esta cuestión de los en vivo, pues quería comentarles algunos planes que estamos armando en Templo a últimas fechas. Si han seguido las publicaciones últimamente, se han dado cuenta que ya hay una identidad como más homogénea en todo, en las imágenes, en cómo se escribe el contenido. Se habrán dado cuenta que también hay más personas que están participando en general. Y bueno, desde hace mucho tiempo yo lo había comentado, ¿no? Este no es mi proyecto, no soy yo nada más, soy yo como la persona más pública dentro del proyecto, pero no es mi proyecto desde que nació, ¿no? Ha habido más personas involucradas, algunas han ido y venido, pero ahorita pues se está consolidando un nuevo grupo de personas y una visión, yo creo, mucho más sólida, mucho más seria, incluso más académica. Y en ese sentido vienen muchas cosas, viene en las reuniones públicas que ya se están retomando y se van a seguir, círculos de lectura y estudio, cursos con respecto a satanismo y senda de mano izquierda, manejados se están armando con la mejor calidad posible en cuanto a contenido, que sea un contenido serio, eh, um, y bien armado, ¿no? Con buenas bases académicas y varias cosas, ¿no? La creación ya de sedes, eso es algo que se había hablado mucho, bueno, desde que inició el proyecto de Templo, mucha gente nos ha preguntado de sedes y ya se está formalizando bien cómo armar estos cuerpos, porque obviamente armar una sede, ahora sí que básicamente permitir que otras personas usen nuestros nombres y logotipos, es delicado si no sabes a qué personas se lo estás dando, ¿no? Entonces se está armando ya la todo eh,
los formatos y la base para que de una manera sólida se puedan crear diferentes sedes tanto en México, incluso fuera, ¿no? Les digo, hay varios proyectos, se van a ir nombrando poco a poco diferentes eventos donde va a estar participando la organización y bueno, poco a poco se los haremos saber. También si se habrán dado cuenta, la tienda ya está actualizada con diferentes productos, como lo saben, esto lo hemos dicho desde el principio. Para nosotros la cuestión de la creación y venta de productos es una manera de darles algo real y a nosotros nos ayuden a empezar a tener fondos para eventos, tanto cuestiones de reuniones como cuestiones de activismo que saben que para el grupo es bien importante. Por aquí, de hecho, tengo uno de estos productitos que estamos manejando, porque también algo que habrán notado es que se está tocando más el tema de la magia y algo que se va a ofrecer mucho son cuestiones que tienen que ver con la parafernalia ritual, ¿no? Y esta es una de las cositas chulas que se va a estar ofreciendo, que son las varitas. Así viene la presentación, vamos a decirlo genérica, porque se pueden hacer también más personalizadas, obviamente tiene un mayor costo, pero pues esta presentación ya es como bastante chula, ¿no? Aquí está. El material es madera, o sea, no son una pasta, se hacen de manera artesanal. Esta de hecho es la de su servidor y también el buen Esteban tiene el mismo modelín, ¿no? Entonces todo esto que ven no es moldeado, es tallado a mano. O sea, todo esto se hace a mano. Y ahorita hay un par de modelos que tenemos como de manera inmediata, que tenemos como de manera introductoria. Y pues para que sean más accesibles, déjenme ver si tengo aquí a la mano el otro modelo. Ah, sí, aquí está la otra. Igual viene en su cajita, pero esta ya no es en acabado piramidal, sino que es como más circular. Pero igual, les digo, todo el trabajo es tallado, ¿no? Entonces, son cositas que se van a empezar a hacer y a ofrecer. Y obviamente también bajo esta cuestión de la creación de estos cursos, círculos de estudio y contenido, en su caso y en algún momento, que sean específicos con la cuestión de magia, ¿no? Que aprendan a, pues toda la parte de la parafernalia ritual, qué se necesita, qué simboliza cada cosa, y nosotros poderles proveer este tipo de material para que nosotros nos ayuden a juntar fondos para estas diferentes temáticas que tenemos, diferentes actividades que vamos a estar haciendo. Y pues les digo, nosotros darles algo, ¿no? No nada más el éter de ya hiciste un pacto o alguna cuestión así, ¿vale? Bien, ahora ya tengo a todo el crew acá conectado porque en esta otra parte del en vivo queríamos tocar un tema que ha estado candente dentro de la comunidad satanista de habla hispana, que tiene que ver con los sacrificios animales o la cuestión del sacrificio animal. Entonces le voy a ir dando entrada a todos. Por acá vamos a empezar con el buen Esteban, fundador de Templo. Está por acá. A Ingrid, ya saben que es nuestra colaboradora más reciente y que lleva el proyecto de Atelier Black Witch y Super Eminencia en temas de magia. Y bueno, también alguien que ya conocen, a nuestro editor, al buen Adfarcos, que está. Hola a todos. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. Todos por acá. Y bueno, no sé a quién le gustaría empezar a abrir la discusión sobre
La temática, realmente ni la postura, o más bien lo que yo voy a comentar, tiene que ver más en el índole conductual criminológico, pero digo, también hay mucho que tenemos que decir con respecto a la postura meramente satanista y lo que tiene que ver con la religión e historia de las religiones en general. Entonces, no sé quién le gustaría abrir, o bueno, más bien me gustaría que Ingrid abriera, porque es la más docta en ese sentido, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, la discusión de esta semana que se hizo muy visible fue en torno al tema del sacrificio, particularmente el sacrificio dentro del ámbito ritual satanista. Y pues, o sea, sí hay mucho de qué hablar del tema. Y bueno, obviamente, como ya saben, mi fuerte es la historia, entonces pues yo les voy a dar definiciones en materia de historia y sobre todo de historia de las religiones, sobre qué es sacrificio para que también comprendamos un poco de todo lo que se estuvo hablando de este tema, ¿no? Y es que, bueno, originalmente busquemos un poco dentro de la etimología del término. Viene del latín, que es sacrifirum, que es sacrificio per se, pero a su vez deriva de otra palabra del latín que es sacrificus, que refiere a la realización de las funciones sacerdotales, ¿no? Que combina lo que viene siendo lo sacro, o sea, todas las cosas sagradas, con otro término que es el facere, que es ejecutar, ¿no? Obviamente el término sacrificio, pues bueno, se hizo muchísimo más masivo gracias a la Eucaristía cristiana, que muchas veces también se suele llamar el sacrificio sin sangre para distinguirlo de los sacrificios de sangre, que es lo que genera gran polémica, ¿no? Pero también podemos comprender el término sacrificio como renunciar a algo o prescindir de algo sin la necesidad de la ejecución de algún animal, ¿no? También vamos a encontrar que en materia de religión, sobre todo en ritos ya de índole sacro, bueno, el sacrificio también puede ser considerado una ofrenda que casi siempre se realiza a un tipo de divinidad, en donde, bueno, esta ofrenda no alcanza como su estado máximo hasta que hay un proceso de transmutación de lo que se está ofrendando, ¿no? En este caso viene siendo la muerte, el derramamiento de sangre. Al momento de quemar una ofrenda también se convierte en un sacrificio, o al momento de dejar podrir algo también se eleva, ¿no? El chiste del ofrendado para que se convierta en sacrificio es que tenga una transmutación en su materia. Y pues, o sea, esto nos abre así, una infinidad de vertientes, ¿no? Porque vamos a encontrar que, pues, obviamente cuando hablamos de sacrificio ritual, pues lo primero que se nos viene a la mente es la sangre, ¿no? Y pues es que la sangre tiene un factor como muy importante en materia ritualística y en materia religiosa. ¿Por qué? Porque es considerada como la imagen fundamental de la vida, o sea, es el vehículo vital que cuando se derrama, pues obviamente nos pone en estado de alerta, y lo primero que se viene a la mente es el instinto de supervivencia, ¿no? Porque llama a la muerte. Entonces, el significado de la sangre pues es muy ambivalente, porque al mismo tiempo es vida, pero es muerte, pero también es energía, pero es violencia cuando se derrama, es purificación cuando se hace en materia de sacrificio, pero también puede ser corrupción si se trabaja de manera herética, ¿no? Entonces, pues obviamente dentro de las tradiciones judeocristianas vamos a encontrar, sobre todo en el Levítico, que bueno, la sangre está muy vinculada a muchas prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar un concepto que utilizan mucho los judíos, que es el kosher, ¿no? De por qué se tienen que hacer estos sacrificios rituales en consumo, y es porque el mismo Levítico te dice que la vida está en la carne
y particularmente en la sangre. Entonces, la sangre es expiación y por ende no puede ser consumida. Pero bueno, hasta aquí es como un parámetro o una introducción un poco histórica a lo que viene siendo como el concepto del sacrificio y pues el peso de la sangre dentro del ámbito ritual. Y tampoco lo quiero hacer como una letanía ni clase de sacrificio en la historia, ¿no? Entonces, si quieren comentar algo, pues estaría padrísimo. Que sí vamos a hablar de eso en las clases, ¿no? Exactamente. Pero Ahorita sí, me o sea, gustaría sobre que... todo es una parte importante mencionar que, o sea, está muy conectado a la religión, ¿no? O sea, sobre todo cuando somos ateístas, no tiene ningún fundamento por ningún lado, ¿no? Y, o sea, está intentado justificar justo con esto del consumo post sacrificio, pero aún así no tiene cabida, ¿no? Porque solo es como un pretexto, literal, para poder hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, así como lo platica Ingrid con el enfoque histórico, pierde el objetivo, ¿no? O sea, si ya lo trasladas al contexto actual del satanismo moderno, donde se exalta la voluntad del practicante, y tú estás provocándole a una abstinencia a otra especie, porque recordemos que en el satanismo moderno la muerte es vista como la gran abstinencia. Tú ya no puedes gozar de los placeres en el estado de muerte. ¿Tú por qué le inducirías la muerte a otra especie para exaltar tu voluntad? O sea, ¿eso de en qué manera es que está conectado? Si lo justificas en el consumo, no necesitas el ritual, porque ya no tiene ese objetivo trascendental. Ya no hay nada espiritual en el consumo de la carne, si ese es tu objetivo final. Necesita que haya un objetivo espiritual, una visión trascendente en el sacrificio del animal. Y en el satanismo moderno eso no tiene cabida. O bueno, trascendencia o también la conexión con la deidad, ¿no? Que bueno, que caemos en lo mismo, si no hay teísmo involucrado, no hay deidad a quien rendirle el sacrificio, ¿no? Y es que sí he escuchado que se justifica en que la deidad eres tú, ¿no? O sea, te estás deificando a través del sacrificio de otra especie, pero vuelvo a lo mismo. Si tú estás exaltando tu voluntad, ¿por qué necesitarías anular la voluntad del otro? Cuando de hecho eso es contradictorio con el satanismo. Tú no, desde una perspectiva satánica, a hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada, eso va en contra de los principios. Tú puedes agredir a alguien que antes ha atentado contra ti. Tienes todo el derecho y puedes regresarle el daño en la medida en la que tú consideres conveniente. Pero de ahí a que tú inicies una agresión simplemente porque puedes, no tiene sentido. Sí, y va más allá yo creo, de la cuestión del consumo, porque precisamente, o sea, si es meramente por consumo, pues la verdad es que en vez de yo hacer toda una cuestión ritualística y todo eso, pues voy con mi taquero de confianza y me chingo unos tacos y ya, ¿no? No estoy hablando de la cuestión ni siquiera ética y moral que tiene que ver con un buen trato a los animales, ¿no? Porque creo que en general todos estamos de acuerdo en que, o sea, yo soy consumidor de carne, pero sí me interesa que los animales sean bien tratados, ¿no? Que sean matados de una manera poco cruel, que mientras pues tienen su periodo de vida y que son criados para el consumo, pues se les críen las situaciones mucho más dignas, ¿no? Entonces, no, creo que no pasa por ahí, y también digo, bueno, en este sentido de que lo que hablábamos, ¿no? Que la discusión está como candente, pues muchos decían, bueno, es que, por ejemplo, no sé, en un bautizo o en una boda, ¿no? Y ponía de ejemplo, ¿no? Yo me acabo de casar hace unos meses, y decía, bueno, pues yo me casé y en mi boda hubo comida que tenía carne, pero yo no fui a donde estaban los puerquitos y les eché un ritual satánico y ya después a que los prepararan, vamos, yo ahora sí que yo no conocí ni el filete, ¿no? De dónde venía. Entonces, sí, se dio comida durante la cuestión de una boda, pero no tuvo toda esta preparación, ¿no? Entonces, decir que solamente también es como una cuestión como de convivencia, creo que queda como muy ambiguo, ¿no? Y no tiene, pues precisamente lo que comentaba Alejandro, no tiene como una justificación real, ¿no? O sea, una justificación que o, creo que le está tratando de poner un punto medio que en realidad, pues, ni para allá ni para acá. O sea, yo en lo personal
No le veo ni pies ni cabeza que digas, bueno, pues es que nada más es para consumo. Bueno, si es para consumo, ¿para qué ritualizas? ¿No? Bueno, es por convivencia. ¿Para qué ritualizas, no? Pues en ese caso la barbacoa de todos los domingos, pues es un ritual de convivencia. No, vamos, les digo, yo no le encuentro una cuestión lógica, ¿no? Hablando precisamente en esta cuestión que les comentaba, pues que estamos en la cuestión de tener una idea muy más homogénea en los principios, en lo que tiene que ver templo con la cuestión de las sedes y todo eso. Me gustaría que Esteban, que es lo que ha estado trabajando mucho en esta cuestión, pues nos comentara cuál es precisamente el punto que tiene pues templo en cuanto a lo que tiene que ver con el sacrificio animal, ¿no? Sí, además es atribuirle la atención o la importancia a un momento que no lo debería de tener, ¿no? O sea, si solo se va a consumir, está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, mi familia también proviene todos han tenido granjas y sí, yo he presenciado cómo se matan los animales y eso, pero de ninguna manera se hace una fiesta alrededor de la matanza, ¿no? Sí se mata el animal para el consumo, se hacen cortes para repartir el alimento, etc., pero en ningún momento hay como esta fiesta alrededor de ese acontecimiento, ¿no? Y creo que en ese sentido va mucho la idea también de templo, ¿no? O sea, estamos cero a favor de solo la matanza en pactos de cualquier índole, consumo de sangre, sobre todo porque se puede sustituir actualmente, ¿no? Puedes hacer sangre falsa o comprar la sangre, si es que tu práctica lo requiere, que aún así a mí no me parece útil de ninguna manera, ¿no? Bueno, es que también, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo en que el satanismo no tiene un punto de partida por el cual realizar algún tipo de sacrificio animal. O sea, es absurdo porque, ok, supongamos que es para una festividad en particular, en una de las fiestas satánicas que puede haber, ¿no? Cumpleaños se me ocurre, ¿no? Que es una de las festividades importantes dentro del satanismo. Ok, voy a celebrar mi cumpleaños como fiesta, pero pero no voy a hacer un ritual para sacrificar el animal. O sea, en dado caso, aquí en México, por ejemplo, que es muy común bodas, bautizos, incluso cumpleaños o aniversarios que se haga la barbacoa de hoyo. O sea, sí, la gente va y mata al borrego, al chivo, lo que sea, y se prepara su barbacoa de hoyo, pero Que no hay un ritual detrás de, o sea, para el sacrificio, o sea, no se ritualiza la matanza del animal. ¿Qué ibas a decir? que paréntesis, eso también es ilegal. O sea, no está bien visto por la federación el que tú adquieras un animal para matarlo y cocinarlo en tu fiesta. Necesita estar regulado por la Comisión de Salud y de Sanidad para a ti certificarte que tienes todas Las buenas todos prácticas. las prácticas, o sea, tienen unos criterios de salud, de que tienes las herramientas, los químicos, los métodos, el personal, el veterinario también tiene que checar al animal, o sea, no nada más es llegar y así dame permiso y quiero matar a mi pollo y ya, no, o sea, es algo muy delicado. Hay No múltiples puedes, certificaciones, de hecho, para que lo puedas hacer. No, no solo puedes llegar a agarrar cualquier animalito y ya lo sacrifico, ¿no? sí Sí, se hace de bueno, forma clandestina, pero bueno, ese era un ahora, paréntesis. exactamente, o sea, ese es el ideal, ¿no? Que se tengan los permisos. Estamos hablando de un México políticamente correcto, pero al mismo tiempo ese México políticamente correcto atenta contra los usos y costumbres de los pueblos y de las comunidades. O sea, no es como no es como que una comunidad de Hidalgo vaya a ir a pedir permiso a una cabecera municipal para sacrificar a su borreguito para la fiesta patronal del pueblo, ¿no? Aún así, Pero por ejemplo, no se puede, se permite o es flexible en que se consuma localmente. Por ejemplo, si una familia tiene sus borreguitos y los consumen entre ellos, pero por ejemplo no lo pueden comercializar. También eso es un delito grave, ¿no? Porque está la certificación TIF, etc., ¿no? Que no es como que simplemente puedes tener animales y comercializarlos para su venta y matanza, ¿no? Porque también tienes que ver que el animal se ha sacrificado de una manera humanitaria, con técnicas aceptadas, o que ya bueno, que ya se investigó la manera de que sufran lo menos posible, ¿no? sí, bueno, y ahora también los grupos satanistas que están argumentando o están al favor del sacrificio con el pretexto del consumo,
se están justificando mucho por lo que es el kashrut y el halal, ¿no? Pero la verdad es que detrás de estas dos, bueno, detrás de estos dos conceptos, que el kashrut, que se conoce más por el kosher, que es judío, y el halal, que es musulmán, tienen un ámbito ritual y religioso muy fuerte de fondo. O sea, no nada más es matar para consumo especial de la comunidad judía o matar para consumo especial de la comunidad musulmana. O sea, tienen un pensamiento religioso detrás muy fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el kashrut o el kosher, que se conoce más por kosher, bueno, o sea, el precepto que hay trata de lo que los practicantes pueden o no ingerir basado en preceptos bíblicos que se mencionan en el Levítico, ¿no? Y la Torah es muy específica en esto del consumo animal, ¿no? O sea, solamente permite el consumo de animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y rumian, y estas dos cualidades las tiene que tener el mismo animal. Por eso es que las vacas, las ovejas y este tipo de cosas son animales que sí pueden consumirse, mientras que el cerdo, la liebre, y varios animales más, pues no se pueden consumir, ¿no? Además, otra de las reglas que se mencionan para que el kosher pueda ser kosher es que los animales deben de ser sacrificados de cierta manera para que puedan ser consumibles, y a esto los rabinos se tienen que cerciorar de que el animal no sufra, pero sobre todo, por ejemplo, si un animal muere por causas naturales, por enfermedad o algún defecto en sus órganos, esa carne no puede ser consumida porque está corrupta. O sea, estamos hablando de que hay un elemento herético ahí que no permite que la comunidad judía pueda consumir este tipo de carne, ¿no? Y la Torah también prohíbe explícitamente el consumo de sangre, de modo de que los animales, y pues obviamente la carne tiene que ser desangrada por completo antes de ser consumida, porque si la sangre toca la carne, toca el animal, ya está contaminado, ¿no? O sea, tiene que ser libre de mancha. Y viene también de esta idea del pecado, ¿no? De que el pecado se transmite por la sangre. Entonces, detrás del kosher, que sí es carne ritualizada para consumo, de fondo viene un ritual de purificación. O sea, no nada más es, sí, voy a hacer un ritual para matar y consumir, para que la comunidad se sienta especial porque tiene rituales para consagrar su sangre. No, o sea, es verdaderamente todo un concepto religioso que hay detrás de purificar para que esté libre de decadencia, para que esté libre de pecado, para que, o sea, para que la comunidad judía pueda continuar como con estas normas que vienen en la Torah. Y el halal es muy similar. El halal, que también se llama Eid, Eid al-Adha, que se puede traducir como la celebración del sacrificio, se da en el momento en el que los musulmanes peregrinan a la Meca. O sea, no nada más es así de en Chile me estás, voy a matar un borreguito porque voy a hacer un ritual cualquiera. No es un ritual cualquiera. La peregrinación a la Meca para los musulmanes tiene implicaciones religiosas muy, muy fuertes, ¿no? Y lo que recuerda este sacrificio ritual que deriva en consumo es, bueno, pues obviamente el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo Ismael, ¿no? Ismael guión Isaac para los cristianos, que al final de cuentas ya no lo sacrificó y en su lugar sacrificó un cordero, ¿no? Entonces, obviamente hay un trasfondo religioso muy fuerte detrás del sacrificio para consumo. O sea, volvemos al punto, no nada más es voy a hacerme un ritual para que la comunidad consuma, ¿no? O sea, no es voy a hacer mi campamento satanista y vamos a hacer un ritual para matar un borreguito y que la comunidad consuma nada más porque nos vamos a reunir. O sea, no tiene un trasfondo religioso, porque de entrada el satanismo no tiene algo detrás que necesita ritualizar el consumo animal de esa forma. Ahora, algo bien importante aquí
antes de avanzar, y que quiero que quede claro, no es que estemos satanizando, valga la redundancia, a los paradigmas religiosos que hacen sacrificio, porque ese es su rollo, o que ritualizan la carne en este caso, sino precisamente, y en este último punto que tocaba Ingrid, que no hay un contexto, ¿no? Porque el contexto que algunos han estado utilizando es decir, bueno, es que en las 11 reglas del satanismo la ley decía que es válido matar un animal para consumo. Sí, pero eso no significa que vas a ritualizar ese animal, ¿no? O sea, básicamente lo que estoy diciendo, no hacemos rituales ni sacrificios animales, a eso se refería, pero si un animal te ataca o lo vas a consumir, pues sí, ¿no? Totalmente es válido comer su carne, pero exactamente no hay, en especial en esto que es llamado el satanismo moderno, ¿no? Ya sin tocar ahorita todo lo que tiene que ver con los estereotipos medievales de sacrificio y toda la idea hollywoodense de lo que tiene que ver el satanismo, y que a mí en lo particular se me hace algo muy, muy negativo, ¿no? Porque hace rato, les digo, es un tema que está como muy candente. Me preguntaban que si entonces a mí me interesaba qué es lo que pensaba la sociedad del satanismo, o que el satanismo fuera aceptado. Le digo, pues a mí más lo que me interesa es no ser un estereotipo, ¿no? No me interesa que toda esa gente, o sea, si yo, o si nosotros como satanistas, especialmente nosotros como agrupación, hemos creado una visión de qué es el satanismo, de cómo acciona, y después voy a hacer algo que se supone que no hacemos, o que decimos que no hacemos, pues creo que lo que estoy haciendo es darme un balazo en el pie, ¿no? Insisto en este punto, ¿no? No es satanizar a otras comunidades, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, en la práctica de la santería o la palería, pero ese es su paradigma, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo no lo haría, pero no es decir, no es que lo que ellos hacen está mal, o la situación del kosher está mal, ¿no? Porque es su paradigma y es su visión, pero detrás del satanismo, eso, no hay una cuestión trascendente, no hay un trasfondo filosófico, religioso, simplemente más allá de vamos a ser muy malos y hacer un sacrificio con simbolismo satanista. Y también es muy importante mencionar que parte de la lucha de Templo ha sido luchar contra estos tabús, ¿no? Entonces, caer como en estas conductas es hasta qué, cuál es la línea, ¿no? Porque de empezar a hablar de sacrificio animal, vi que muchas conversaciones pasaron en, ¿y si hacemos sacrificios de personas o humanos? Entonces ya se empieza a ver cómo empieza a abarcar el tema otras temáticas, ¿no? Porque justamente se empieza a deformar pues la práctica. Y creo que ahí sería importante que también Alejandro nos hablara un poco de las leyes al respecto, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí hay un montón de normativa alrededor del sacrificio animal y la verdad es que eso no tiene, es más o menos reciente, principalmente por un tema de que esto es de interés de salud pública. No cualquiera puede agarrar y poner un rastro en su garage porque pues provoca enfermedades. Y si lo vas a usar para consumo, pues el Estado tiene que estar al corriente de qué es lo que estás haciendo dentro de esa instalación para que no estés propagando enfermedades. Principalmente es por ese lado, después se manejó más por la parte, pues, hasta cierto punto moral, porque como dice Esteban, el privar de la vida a otra especie de alguna manera te conlleva a que vayas rompiendo la barrera de tus propios tabús y vayas realizando actos cada vez más, digamos, pues sí, no quería usar la palabra errante, pero sí, te vuelve un poco más violento. De hecho, las personas, y está más o menos contemplado dentro de la NOM, déjate digo exactamente cuál es, la NOM 033 SAC, que tiene vigencia desde 2014, para las personas que van a practicar, a privar de la vida al animal, tienen que tener un terapeuta, porque te digo, está comprobadísimo que el que tú prives de la vida a otra especie te provoca cambios en tu conducta. Eso por un lado. Por otro lado,
¿Por qué defender las leyes en este caso? Porque pues se ha visto que en otras ocasiones hemos pegado el grito en el cielo cuando hay este tipo de cuestiones legales, este tipo de cuestiones políticas que no estamos de acuerdo. ¿Qué son las leyes? Las leyes, en el momento en el que se perpetúa algún acto, la ley es absoluta, pero la ley en el tiempo no es absoluta y está sometida a cambios y no es retroactiva. Dado está que las leyes están frecuentemente siendo revisadas y reformadas para que se adapten al contexto actual, porque atienden a las necesidades de la población que están limitando, que están rigiendo, y esto con el fin de procurar el derecho de todos y asimismo también la libertad de todos, porque si la libertad de uno pasa por encima de la del vecino, pues entonces esto ya se vuelve un caos y realmente ya nadie podría hacer ejercicio de su libertad sin que eso provoque que haya retribuciones. Y lo que hace el Estado a través de la federación es que regula estas conductas y estas prácticas para que no atropellen el ejercicio de la libertad de los demás y haya una armonía social. Para materia de lo que es el sacrificio animal, a nivel personal, creo que son muy consonantes a partir de que se formuló la declaración, a mí no lo encuentro para no decirlo mal, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que es a nivel internacional, donde se reconoce a los animales como objetos de derecho. Los animales tienen derechos y señala que las acciones derivadas del desconocimiento de sus derechos son crímenes. Y esto creo que es muy consonante con el satanismo, porque en algunas de las declaraciones de la Biblia satánica afirma que el humano es un animal más, no es mejor ni peor que otras especies. Entonces, reconocer que otras especies animales también tenían derechos, así como nosotros, como especies animales humanas, me parece maravilloso. Y a partir de esta declaración es que han derivado otras normativas, como lo es la ley la Ley Federal de Sanidad Animal contempla esta parte del trato digno hacia las especies. En el caso específico también cuando se van a sacrificar. Y la Ley General de Vida Silvestre, que paréntesis, en la sección 17 del artículo 3, afirma que está sujeta a los tratados internacionales de derechos de los animales. ¿Ibas a decir algo, Ingrid? Sí, que justo a raíz de esta ley internacional de derechos de los animales que estás mencionando, es que en el año del 2019 en Europa, específicamente en Flandes y en Valonia, los gobiernos empezaron a prohibir los rituales religiosos que incluyeran matanzas de animales o en su defecto si se iba a practicar sacrificio animal a partir de ese momento era obligatorio dar muerte al animal con aturdimiento previo. Entonces, bueno, obviamente esto generó obviamente organizaciones religiosas, sobre todo judías y musulmanes que habitaban en Europa, pues pegaron un grito en el cielo, ¿no? Porque esto implicaba que el animal tenía que ser drogado antes de la realización del sacrificio y por ende la carne ya no iba a servir para consumo posterior. Espérame, en paréntesis, tengo una duda ahí. Entonces, ¿necesariamente el animal debería sufrir para que el ritual cumpla su función? No tiene que sufrir. De hecho, tanto en el kosher tiene que haber un rabino especializado en la matanza y se utiliza un cuchillo extremadamente afilado que lo único que hace es cortar la yugular, más no la tráquea. Entonces, el animal en ningún momento siente que se sofoca, solamente pierde la sangre y queda dormido o sea, se pierde la conciencia por la falta de sangre, o sea, no sufre. Por eso es que tiene que estar certificado por un rabino la matanza
el kosher. Y en el halal es exactamente lo mismo. El que se encarga de la afanación o de la inmolación del animal en este ritual de sacrificio musulmán, también utilizan un cuchillo muy largo y muy fino, curvo, que entra por la parte de atrás de la tráquea, solamente para cortar yugular, y que sucede exactamente lo mismo con el animal. La única diferencia entre ambos ritos es que en el judío pues sí hay una connotación de que la sangre no debe de manchar la carne, ¿no? Obviamente. Sí, pero habría que revisar cómo aplicaría si se quisiera hacer ese tipo de rituales aquí en México, porque, bueno, sería necesario mencionar que aquí en México la libertad religiosa no es absoluta. O sea, no podrías tú justificar realizar algún acto como si fuera un rito, porque la ley está por encima de la libertad religiosa. De hecho, lo expresa en la Ley de Asociaciones y Culto Público, que, bueno, dice en el artículo 3 que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de ninguna religión, pero, bueno, y el artículo 25 que las autoridades federales y estatales se intervendrán en asuntos, no podrán intervenir en asuntos internos del culto, pero esto únicamente está sujeto y está contemplado así siempre y cuando que no incurran en infracciones, de acuerdo al artículo 29 de las asociaciones religiosas, que dice que la Constitución y la ley federal está por encima de las prácticas de culto, justificadas en la misma libertad de culto o en el derecho de congregarse. Y nada más para paréntesis, está contemplado también el sacrificio animal en esta parte, de que no pueden realizar sacrificios dentro de los templos. Si a puerta cerrada nadie denuncia, y eso aplica siempre en la ley, lo podrían seguir haciendo, pero se considera una práctica clandestina. Pero si un miembro lo denunciara, podría entrar las autoridades competentes a retirar a las personas, y de hecho podrían retirar el derecho a esa asociación de seguir siendo reconocida como una asociación religiosa. A mí me gustaría señalar también varios puntos que también la ley no solo procura por el bien de las personas, ¿no? O de los humanos, sino que, por ejemplo, procura también que el bienestar animal, por ejemplo, que no se propaguen enfermedades, y también que no se afecte la producción nacional, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, aunque tengas por ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? Si tu religión conlleva ciertas plantas, por ejemplo, la religión yoruba, aunque tú vengas de Brasil, de África, lo que sea, y traes ciertos vegetales, pasto o lo que sea, no puede ingresar al país porque puede traer enfermedades que ya están controladas o erradicadas, ¿no? Entonces, esto es un punto más de que la ley está por encima de tu práctica religiosa, ¿no? Te pueden prohibir incluso que ingreses con cualquier tipo de alimento que tú le vas a dar de consumo a tu animal o a tu comunidad. Sí, bueno, y acá en México, en materia de sacrificio ritual, sobre todo lo que es para la comunidad judía y musulmana, que son los que siguen practicando el sacrificio ritual para consumo, pero obviamente con un índole religioso muy pesado detrás, tienen rastros especializados para ellos, porque de hecho hay rastros específicos para la comunidad judía, para que no haya contacto de ninguna forma con carne de cerdo, por ejemplo, porque en los rastros normales pues entra todo parejo, pollos, cerdos, vacas y lo que sea, ¿no? No, la comunidad judía sí cuenta con su propio sistema de inmolación de animales, y los musulmanes, que es una comunidad un poco más pequeña, pero también con relevancia en número, ya utilizan instalaciones específicas, ¿no? Que obviamente COFEPRIS tiene muy bien reguladas, que es, por ejemplo, lo que dice Esteban de la religión yoruba, de lo que viene siendo palomonte y regla de Osha, mal llamadamente santería, que fue el gran problema que tuvo el mercado de Sonora hace unos años, ¿no? Que hasta les clausuraron casi todo el mercado por completo, justo porque se hacían las inmolaciones animales ahí mismo dentro del mercado. Digo,
yo no tengo nada en contra de las religiones de tercera raíz. Tengo amistades muy fuertes, bueno, muy, muy grandes que son practicantes de cultos de tercera raíz. No soy nadie para cuestionar su sistema de creencias, ¿no? O sea, si ellos tienen sus prácticas de sacrificio animal con trasfondo religioso, pues adelante, su paradigma es su sistema de creencias y si ellos están acomodados con ese tipo de cuestiones, adelante. Pero sí estoy muy en contra de la idea de incorporar el sacrificio en cualquier vertiente del satanismo. ¿Por qué? Porque lo único que hace es alimentar el estigma que ya tiene el satanismo de fondo, estigma que se viene cocinando desde la Edad Media, güey, y que es un discurso que se viene perpetuando, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, chicos, no hemos visto en periódicos de México, ¿no? De se encuentra altar satánico y las 20 cabezas de gallinas ahí cortadas, güey. No, no. O sea, sigue siendo alimentar la prensa y la mala imagen y aparte ni siquiera entra dentro de nuestro paradigma. O la violencia hacia el satanismo, ¿no? O sea, siempre está conectada, por ejemplo, los narcosatánicos, que son violentos, son satanistas, ¿no? O son satánicos. O sea, justamente se busca romper estas conexiones que una no tiene ningún fundamento y dos, pues no, no va por ahí el satanismo. Y también me gustaría, por ejemplo, ahorita escuchar a Marco en temas de criminalística, pues, o sea, qué características o qué rasgos tienen las personas que buscan asesinar animales, ¿no? Porque como bien comentó Alejandro y también Ingrid, pues no es una cosa que cualquiera llegue y diga, lo voy a hacer porque sí, ¿no? Es algo que te cambia. Sí, no, totalmente, ¿no? Hay, digo, distintos estudios a nivel criminológico, especialmente lo que tiene que ver con el comportamiento psicopático, que hablan que normalmente una persona con estos rasgos de psicopatía suelen tener antecedentes de maltrato animal. De hecho, normalmente va como en escalada, ¿no? Empiezan con especies pequeñas y después van escalando con especies más grandes hasta llegar a los humanos. Por eso, un poco esta parte de lo que decía Alejandro, ¿no? O sea, es importante que alguien que realiza el sacrificio de una especie en un rastro, pues tenga un terapeuta, porque no es enchilame, está gorda, ¿no? O sea, especialmente porque creo que se tiene la mala idea, o sea, o sea, hablamos de, no, sí, o sea, sí mis taquitos y todo, pero que no sean mis gatos o mis perros, ¿no? Y así de, bueno, mano, espérate que haya una hambruna y ahí me avisas a ver cómo empiezas a ver a tu gato o a tu perro, ¿no? Porque es bien fácil hablar de manera emocional con los animales que por lo menos en Occidente tenemos como mascotas. En el chat platicábamos, Ingrid lo decía muy bien, ¿no? Pero pues qué tal los chinos que eso le tiran a todo lo que se mueva, ¿no? O sea, todo animal que tiene movimiento y que se lo puedan echar, se lo chingan sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay una implicación diferente en decir que es una cuestión de necesidad, es una cuestión de consumo, a que ya lo empieces a ver casi casi como un hobby o un divertimento, o lo hago por cotorreo, porque normalmente eso empieza a tener escalada. Y estas cuestiones donde pues de repente entre bromita de pues, animales y luego ya vemos humanos, pues empiezas ahí como a denotar qué es lo que va saliendo. Y normalmente en la personalidad de tipo psicopática pasa mucho. Por ejemplo, una asesino famoso, inspiración de todo lo que tiene que ver con la masacre en Texas, Ed Gein. Él era alguien que vivió la cuestión de los rastros, ¿no? Su familia tenía rastros y tenía granjas. Y él veía este sacrificio de animales de una manera muy violenta y empezó como con estas cuestiones pues muy, muy de juego, muy de los animales y fue en escalada, ¿no? Entonces, igual, hay que irnos a nuestro justo medio, ¿no? No es decir que toda persona que sacrifica un animal o los paradigmas religiosos que tengan sacrificio animal, todos son malvados y van a ser psicópatas, todos los que hacen santería son psicópatas, pero alguien que empieza a ver ya el sacrificio como algo, pues sí, meramente
de hobby, de divertimento, creo que ahí es donde se puede como torcer un poquito, ¿no? La banda, por ejemplo, el tema de los narcosatánicos va muy por ahí, ¿no? Esta deformación que se hizo de la parte de la santería, del paro mayombe que ellos llevaban y que pasó del sacrificio animal al sacrificio humano porque había una cuestión personal moral de estos narcos satánicos donde decían, no, pues mejor los humanos en vez de los animalitos, ¿no? Entonces, brincar de un lado a otro, sí hay una línea muy delgada, ¿no? O sea, no, insisto, no hay que satanizar, ni se trata de satanizar a las personas o los paradigmas que lleven la cuestión del sacrificio animal, pero sí hay una línea muy delgada, muy, 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 muy delgada, ¿no? Y otra parte que me gustaría mencionar aquí es que esto incluso no tiene que ver con cuestiones legales por algo que está comentando aquí Azazel, que dice, si todo se hace bajo ley y con estatutos como religión, no tendría que haber problema. Es que no tiene que ver con la ley. Para mí esto no tiene que ver con la ley. O sea, no, el hecho de que fuera legal no significa que el satanismo deba de practicar el sacrificio ritual, porque nuevamente, como decía Ingrid, el satanismo como filosofía, como religión, jamás ha tenido ya el satanismo organizado, jamás ha tenido dentro de su ideología y filosofía el sacrificio animal. Entonces, hacerlo porque lo hacen otros, no le veo sentido. O sea, para mí el hecho de que sea legal no tiene nada que ver porque no estamos hablando de algo que sea legal o ilegal. Sí, no, es que no tiene cabida. O sea, el sacrificio animal dentro del contexto del satanismo, tanto teísta como ateísta, no tiene cabida alguna. Y, o sea, hablemos en el índole teísta por un momento, en donde a lo mejor hay un paréntesis para decir que se puede ritualizar y ese tipo de cosas, ¿no? En lo que se nos viene más rápido a la cabeza, el pacto. No, es que para el pacto se necesita derramamiento de sangre, esto, aquello. No, no, ¿por qué? Porque sigue siendo una concepción cristiana al final de cuentas. ¿Por qué? Porque todos los grimorios y libros negros que tenemos hoy en día que nos hablan de pactos diabólicos o pacto demoníaco, al final de cuentas tienen una influencia cristiana muy fuerte, ¿no? Una influencia cristiana medieval, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué nos dice esta influencia cristiana medieval? De que, bueno, de que entrada, las brujas, es el estereotipo de la bruja, que es esta mujer mayor que vuela, que tiene un gato negro, que participa en aquelarres nocturnos, que hace pacto con el diablo, en donde hay un sacrificio de infantes porque le llevan niños o ese tipo de cosas y les ofrendan también fetos y todo este tipo de cosas. Bueno, a esto históricamente se le llama un libelo de sangre, que son calumnias de sangre y son alegatos originalmente antisemitas. Bueno, antes de ser un alegato antisemita, era un alegato anticristiano. ¿Por qué? Porque aplica a las minorías que son oprimidas, ¿no? Entonces, cuando los romanos perseguían a los cristianos, la justificación para perseguirlos y matarlos era de, no, es que los cristianos son malos porque matan niños, ¿no? Cuando los cristianos se hicieron mayoría y los judíos eran perseguidos, no, es que los judíos matan niños y beben su sangre y la fregada y media, con eso justificaban la cacería. Llega la Edad Media, de repente el villano mágicamente es el diablo que se materializa en el Concilio de Letrán en 1215. ¿A quién voy a cazar? Al diablo. El diablo no es físico, necesito algo físico para poder cazarlo. A la bruja, ¿por qué? Porque la bruja es minoría, ¿no? La mujer marginada es minoría, pero necesito tener un pretexto para casarlo. Pues hace sacrificios de infantes, ¿no? Entonces, todo este concepto del sacrificio ritual para la realización del pacto viene justamente de este tipo de textos medievales que dicen, no, las brujas hacen pactos de sangre, no, las brujas sacrifican animales, no, las brujas matan infantes, ¿no? O sea, es seguir perpetuando este estigma y esta calumnia de sangre que hay sobre el satanismo de por sí.
¿no? Entonces, no, ni siquiera dentro del satanismo teísta, que puede tener una justificación entre comillas para el sacrificio, o sea, debería de haber sacrificio animal. ¿Por qué? Porque sigue siendo una concepción cristiana que se viene arrastrando y viene siendo un tabú y un estigma que se viene arrastrando dentro del satanismo. Y hay un tema muy importante, la responsabilidad de la información, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos un tema muy importante en cuestión de asesinato de gatos negros, de búhos, porque se sigue propagando la información de que los búhos o las lechuzas son brujas, ¿no? O que el gato negro es símbolo de mala suerte, ¿no? Entonces, permitir que haya un sacrificio es como abrir la puerta a esto, ¿no? Así de, es que yo maté al gato porque pues mi libre manejo de mi satanismo me lo permite. Creo que como cabezas de agrupaciones tenemos que justo manejar esta información con mucho cuidado porque causa un mayor problema a futuro, ¿no? Como estas temáticas. A ver, yo aquí estoy viendo que Azazel pregunta si la fanación, por ejemplo, no tuviese ningún tinte religioso, tampoco podríamos hacerlo. ¿No podríamos faenar un animal para consumo en una boda? Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es para un evento social. O sea, aquí en México, en pueblo, se sigue teniendo la tradición de me voy a casar, voy a hacer mi barbacha de hoyo. Pero primero es mi ritual religioso, que es mi boda, y después en la celebración que ya no tiene índole religioso, se hace la inmolación del borrego para la barbacoa. O sea, aquí el detalle en el que creo que todos nosotros en Templo de Satán México estamos de acuerdo es que no hay un motivo religioso de fondo que justifique el sacrificio animal dentro del contexto satanista. O sea, no hay un motivo ni una, o sea, no hay un, o sea, no tiene cabida. O sea, no hay un punto por el cual decir voy a hacer un ritual para sacrificar a un animal y luego lo vamos a consumir en comunidad, porque solamente sería teatro. No hay una justificación religiosa de fondo. Y para teatro, o sea, ya tenemos mucho con la mala imagen que nos dan los medios, ¿no? Y recordemos también para qué es la magia ritual. O sea, no puedes tú hacer una apología de la muerte en el satanismo, cuando el satanismo de hecho es todo lo contrario. Las religiones de muerte son las de senda derecha, porque después de la muerte hay un plano trascendental. En el satanismo no. Y aún en el teísta, los teístas admiten que después de la muerte, precisamente porque tú vas en contra del orden, porque se atiende al caos, en la muerte ya no hay nada. Tú lo que celebras es la vida dentro del satanismo. No tendrías por qué ritualizar la muerte de un animal. No sé, creo que iba a decir algo, Lo que aquí, bueno, que son de, bueno, ya lo había comentado, pero anteriormente, pero él pone no dañes un animal a menos que necesites comerlo. Y vuelvo a insistir en este punto. Eso que viene dentro de la Biblia satánica no es una justificación para realizar un consumo ritualístico de un animal. De hecho, más bien es para romper el estereotipo de que el satanista mata animales por matarlos por diversión o por sacrificio, ¿no? Nuevamente, o sea, no hay desde nada. la carencia. O sea, es una norma desde la carencia. O sea, si tú tienes una necesidad que es consumo y tienes una carencia de alimento y lo único que hay a la mano es un animal, tienes que cubrir esa carencia porque si no te mueres, punto final. Pero está lejos de lo que es un ritual o un motivo religioso. Es que al final lo convierte en un pretexto solamente, ¿no? Pues es nada más satisfacer tu necesidad, pero alejado del ritual. O sea, ahí sigue sin haber alguna congruencia ritual en el sacrificio del animal. Es como lo que argumentaban los de las corridas de toros, ¿no? Que decían, no, es que nosotros tenemos nuestro ganado especializado para las corridas de toros, ¿no? Y sí es un espectáculo, pero esos animales no existirían si nosotros no los hemos creado para matarlos, ¿no? Así de,
Güey, o sea, tú estás usando solo esa justificación para decir, te gusta ver cómo sufre un animal, güey. Al Y final es el espectáculo lo que tú estás buscando, güey. exactamente, y hasta es absurdo, o sea, tomemos el ejemplo de las corridas de toros. Yo sí estoy súper en contra de la tauromaquia, se me hace una cosa, se me hace hasta estúpido como raza humana, o sea, como especie humana se me hace algo absurdo. ¿Por qué? Porque estás haciendo que un animal se ponga al tú por tú con alguien que tiene raciocinio, ¿no? O Ni siquiera sea, es al tú por tú, lo estás humillando. o sea, lo está sometiendo para hacer teatro, ¿no? Lo cual, la verdad, es un espectáculo bastante sádico. Para mí los toreros son asesinos, punto final. Asesinos que están, o sea, se enfocan en la diversión de un grupo de gente a la que le gusta ver ahí gore. Y yo soy fanática del cine gore, ustedes lo saben, tengo un programa especializado en cine gore, pero una cosa muy distinta es el cine, ¿no? En donde sabes que es farsa, ¿no? Aunque digan que es apología de la violencia en algunas ocasiones, y otra cosa muy distinta es verdaderamente llevarlo a un plano material. De hecho, a mí me encanta el Infernicón de José Cadavería, porque de hecho él hace la distinción entre lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Y que en el momento en el que tú pierdes la percepción de dónde empieza una y dónde termina la otra, se vuelve una locura. Y en el caso del gore, del espectáculo de Hollywood, de las películas, sabemos que son fantasía. Pero cuando tú ya llevas esa fantasía a la realidad, pues ya estamos hablando de otra cosa, ya es apología de la violencia, ya es apología de la muerte, contrario completamente a lo que es el satanismo. Y de nuevo, o sea, a nivel personal yo también tengo opiniones respecto a la matanza, a las corridas de toros, pero hay que separar también las opiniones personales de lo que ahorita estamos exponiendo, lo que es lo que vendría siendo qué tan congruentes son los sacrificios animales dentro del satanismo. A nivel personal, yo no aprobaría tampoco las corridas de toros, pero ya hablando en materia de satanismo, pues eso ya sería, no podrías tú nombrarte satanista y practicar una matanza de toros en una corrida, pero tú desde fuera no te puedes entrometer porque ya estás involucrándote en problemas que no te corresponden y hasta cierto punto estás violentando la voluntad de los otros. Lo que se haría en ese caso es cambiar las condiciones para que esos eventos no se llevaran a cabo. Algo tal vez un poquito no tan violento es lo que pasó el año pasado con lo de los nacimientos, que si bien el ir y quitarlos a la fuerza sería un acto violento y contradictorio con el satanismo. Cambiar las condiciones para que eso no ocurra, porque ya estás evidenciando que es un problema y estás señalando que hay otras necesidades además de la ideología privilegiada, entonces ya creas otro contexto y ya se dan otros hechos, ya se crean otras problemáticas nuevas, pero también se satisfacen otras necesidades. Lo mismo podría ser en la corrida de toros. Y eso ya sería una práctica satánica, que de hecho también, ahorita que comentaba algo Esteban, pero no, ya se me fue, ya no lo dije en su momento, el satanismo también afirma que es la religión del conocimiento. Las religiones antiguas hacían estos ritos en la matanza de sus animales porque era la manera en que ellos entendían la realidad. O sea, es un poco atrevida mi afirmación porque voy a obviar bastantes detalles que podrían ser importantes, ya Ingrid me corregirá, pero en el caso de los sacrificios animales judíos, la sangre contenía enfermedades, contenía bacterias. Cuando se consumía esa sangre y los judíos se enfermaban, la conclusión a la que llegabas en ese entonces, porque no tenías un laboratorio para estudiarlo, no tenías médicos ni nada, era la sangre está transmitiendo esta maldición, este mal hacia nosotros. Entonces, por algo será, y se justifica en la revelación. Y entonces en el sacrificio la sangre es desechada y la carne es consumida. No sé, a lo mejor estoy obviando muchas cosas. No, en materia abrámica, de religiones abrámicas, sí, la sangre es equivalente a corrupción. O sea, dentro de lo que viene, de hecho, justamente el pecado original,
O sea, el pecado que cometieron Adán y Eva es una deuda de sangre, ¿no? Por eso es que se transmite entre sus hijos. También dentro de la descendencia de Caín, la corrupción se transmite mediante la sangre, ¿no? Entonces, obviamente por eso es que la descendencia de Caín es corrupta, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Y dentro de las religiones paganas, porque también hay que hablar de paganismo cuando hablamos de satanismo. Al final de cuentas, sí hay una presencia muy importante del sacrificio humano, pero siempre ligado a la divinidad. O sea, siempre se utiliza para la divinidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, el sacrificio en el paganismo nórdico. El sacrificio animal en el paganismo nórdico sí tenía una relevancia pues mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre se le ofrendaba a los dioses. Lo que importaba del sacrificio no era tanto el acto de matar al animal, sino el acto de desangrar al animal y ofrecerle la sangre a las deidades, porque es gracias a la sangre que la divinidad se revitaliza, ¿no? Obviamente el producto resultante del sacrificio que venía siendo la carne, bueno, pues se consumía entre la comunidad, porque pues tampoco te puedes dar el lujo de desechar carne en una zona donde el invierno es muy crudo, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a los griegos, la sangre tiene un factor de purificación. Un ejemplo, Hécate, ¿no? A Hécate se le solían sacrificar toros negros y el toro se colgaba en el propileo del templo y se le rajaba todo el vientre para que la sangre cayera hacia la parte de abajo, y de esa forma los sacerdotes pasaban por debajo del toro que chorreaba sangre y el sacerdote se cubría de sangre, porque esto es un dato que muy poca gente conoce, pero la realidad es que nosotros como humanos pues les dábamos asquito a los dioses, ¿no? Así como que nuestro aroma les daba fúchila, ¿no? Entonces, la forma de agradarle al Dios al momento de hacerle reverencia en el templo, pues era cubriendo el aroma humano con sangre para que los dioses no estuvieran así de fuchi, huele humano, ¿no? Entonces era como que el plus que tenía la sangre en materia de ritual de purificación, ¿no? También la sangre obviamente se utiliza mucho en maldiciones, ¿no? Por eso es que hoy en día todavía en el ámbito neopagano se sigue utilizando aceites rojos en la elaboración de botellas de brujas para maldiciones, porque la espesura de la sangre pues está ligada a la idea de la muerte, ¿no? También en el ámbito nórdico, si ustedes, por ejemplo, quisieran darle vida a las runas, estas se tienen que colorear, se tienen que entintar, y el tinte que se utiliza siempre es de color rojo, porque el rojo indica vida, ¿no? O sea, el connotativo de la sangre en las culturas paganas europeas, occidentales, tiene una connotación ya sea de vida o de muerte o de purificación o de destrucción, este tipo de cosas. Si nos vamos al ámbito oriental, ya la sangre tiene, o sea, ¿no? Infinidad de connotaciones, ¿no? O sea, no terminaríamos el en vivo de hoy si hablamos de todo el concepto del sacrificio y sangre. No, algo que, o sea, yo lo mencionaba más que nada porque quizás hay una confusión en que pues los mitos se crean así porque o todo el contexto religioso de alguna cultura se crea porque alguien está en estupefacientes y se le ocurrió escribir las alucinaciones que tenía. No, o sea, se dan de acuerdo a toda la historia de esa cultura, cómo va interactuando con su realidad. Es una construcción muy compleja. Y cuando hablamos de satanismo moderno, y si afirmamos que somos la religión del conocimiento, el contexto del que nos deberíamos alimentar para crear nuestra práctica mágica sería de la información actual que tenemos, del conocimiento actual con el que contamos, no con el de hace eras, que si bien es valioso por su valor es histórico,
no se aplica para las prácticas del satanismo moderno. Tomamos elementos porque dentro de la parafernalia alimentan esta teatralidad y de alguna manera exaltan también la voluntad del practicante, porque es en los símbolos donde nosotros vamos a contener nuestras emociones y nuestros deseos. Las entidades o los demonios son los que contienen estas emociones. Nosotros las objetificamos y las utilizamos, pero eso solamente es dentro del encuadre mágico, pero tiene una justificación en la psicología, en el psicodrama, en el psicoanálisis. No es nada más porque se me ocurrió y lo vi en un grimorio. No vas a utilizar a cualquier demonio o cualquier entidad nada más porque sí. Y siempre es muy personal, porque también es la interacción que tú tengas con esas entidades. Pero ya en la práctica del sacrificio, regresando al tema, si tú vas a construir tu práctica mágica en base al conocimiento actual que tenemos, no puedes, y es a lo que yo venía a defender por eso las leyes, no puedes tú obviar la parte legal porque en la legalidad, si bien yo mencioné, eso es muy importante, que están constantemente sometidas a reformas porque atienden las necesidades del contexto actual, es no nada más por la sociedad, sino también porque las prácticas para sacrificar un animal o los riesgos que se conlleva sacrificar un animal, ya sea a nivel salubridad o a nivel psicológico, pues están involucradas. Tú no puedes nada más atravesar por ellas y porque tú quieres matar, porque la verdad detrás de todo este debate se ve más una necesidad del querer matar porque sí, no tiene sentido y es contradictorio con el hecho de que el satanismo es una religión del conocimiento. O también es por imitar. He notado mucho en las conversaciones que he podido leer, que toda esta semana me la he pasado en grupos y en páginas, tiene que ver con que generalmente es gente que no sabe del tema, que apenas está adentrando e imita, ¿no? La respuesta de los demás, ¿no? Porque piensan que forma parte de la práctica, ¿no? Entonces, por eso a mí se me hace muy importante dejar muy en claro este punto, ¿no? Que no tienen nada, ninguna raíz en el satanismo, ¿no? Sí, especialmente creo que, o sea, el punto que comenta Alejandro es bien importante, ¿no? O sea, toda la mitología y la práctica religiosa antigua nace de la ignorancia. Se ignora por qué pasa un fenómeno X, entonces se le da una explicación religiosa. Creo que, por ejemplo, precisamente cómo lo explicó Alejandro, creo que es una explicación perfecta, ¿no? Si tú consumes, por ejemplo, sangre y te enfermas, pero no sabes por qué pasa, pues en tu ignorancia de no tener la tecnología en la explicación médica, pues le vas a dar una explicación mágica y entonces va a decir, la sangre trae maldición de demonios o trae la mancha, porque en los escritos antiguos decían que así se había originado el pecado, entonces la sangre es pecado, Y ni ¿no? siquiera es tan antiguo, todavía hasta hace muy pocos décadas, se les sacaba la sangre a las personas, los primeros médicos, porque decían que ahí estaba la enfermedad, ¿no? Los desangraban porque La tenían que práctica de sacar. sanguijuelas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces ni siquiera tiene tanto tiempo. Sí, sí, realmente, ¿no? O sea, sí, o sea, realmente la ciencia médica moderna, o sea, va como para 140 años, ¿no? Que parecería mucho, pero realmente, o sea, todas estas prácticas modernas son realmente recientes, ¿no? Y bueno, pues ya para no alargarnos demasiado, pues me gustaría, que fuéramos como teniendo conclusiones. Me gustaría que empezara igual así como nos hemos presentando el buen Esteban, ¿cuál es tu conclusión del tema, ¿no? Bueno, pues para mí es que no tiene cabida el sacrificio ni del lado teísta ni ateísta, por lo menos dentro del satanismo. Ya la parte en otras religiones igual las cuestiono, difieren temas como lo que comenta Alejandro, que el satanismo no tendría que meterse, por ejemplo, en el tema de las corridas de toros. Igual yo sí creo que sí, pero bueno, eso ya es para otra conversación. Este, entonces no tiene, el consumo es, bueno, es lo que necesitamos, sí, pero no se debe de tratar de justificar o meter a fuerzas en nuestra práctica algo y justificarlo porque en un libro lo dice, como el caso de la Biblia satánica o así, ¿no? Que solo cabe y se convierte en un show al final. Así lo hagan en privado, ese morbo que le va a generar a la gente al consumirlo es suficiente para erotizar la situación, ¿no? O volverla, sí, volverla algo que solo va a estimular esa parte, ¿no? Como esa necesidad
detrás de la matanza, ¿no? Pero no tiene cabida de ninguna manera. Ingrid, por favor, tus conclusiones. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Esteban en el ámbito del satanismo, en cualquiera de sus vertientes, tanto teísta como ateísta, e incluso puedo atreverme a hablar por el luciferanismo. No considero que el sacrificio animal tenga cabida, porque de entrada no tiene una justificación religiosa de fondo que lo avale. O sea, solamente sería hacer teatro por hacer teatro. Y no importa el contexto, o sea, ni en ámbito ritual ni en ámbito de justificación de consumo. O sea, para consumir carne no es necesario ni obligatorio tener que ritualizarla. Y no por el hecho de ser satanistas vamos a decir que compro hamburguesas satánicas para comer, ¿no? O sea, no es coherente y no es coherente porque al final de cuentas lo que se viene a exaltar es nuestra personalidad, nuestra individualidad y dentro de esta individualidad no hay manera de generar un argumento religioso de fondo que verdaderamente avale el sacrificio animal. Alejandro. Pues como creo que todos estamos de acuerdo, no hay mucho más que agregar más que pues el hecho de que el satanismo es la religión que celebra la vida, no la muerte. La muerte es la gran abstinencia, y lo dijo LaVey en su momento. Y es la religión del conocimiento. Infórmense antes de implementar prácticas en su magia, que realmente no está cumpliendo la función que debe. Están cayendo más en otros paradigmas que en el satanismo. Yo haciéndole segunda igual a Alejandro en esta última parte del satanismo, la religión del conocimiento. Está bien, creo que dentro del satanismo se ha hablado mucho, se rescata mucho del folclore pagano, pero rescatar parte del folclore como parte de nuestra historia, como parte del psicodrama, del simbolismo, creo que es una cosa, y jalar o pues casi querer forzar este tipo de prácticas o justificarlas porque otros las hacen. Pues como los judíos las hacen, vamos a hacerlas nosotros, como los musulmanes las hacen, vamos a hacerlas nosotros. Creo que no abona, creo que en realidad no hace ninguna diferencia, no propone nada, no es una cuestión activista, vamos, al final lo veo total y completamente hueco, ¿no? No en la cuestión de cerrarnos a un debate, porque creo que aquí se han expuesto argumentos al respecto y creo que lo que se ha presentado en otros foros es eso, tratar de hacer como una especie de paralelismo porque otros lo hacen o porque si fuera legal, ¿no? Insisto, esto va más allá de la legalidad y como hemos dicho todos en general en su momento, no hay ninguna justificación dentro del satanismo moderno, o sea, ninguna, ¿no? Y la cuestión de no mates un animal al menos que te dañe o para alimento no es una justificación porque esto no hablaba de la ritualización de comer carne de ninguna manera, porque no hay ningún escrito, al menos que se me presente en este momento, de satanismo moderno, donde se hable de la ritualización para comer carne. Y esa parte dentro de la Biblia satánica, dentro de sus reglas, no hablaba de esto, ¿no? Sino de exactamente todo lo contrario, ¿no? Como decía Ingrid, sobre una necesidad, de tener la necesidad, una de alimentarme o de defenderme y salirme del estereotipo de yo mato por matar o yo mato por ritualizar. Bueno, antes de despedirme, no me queda más que agradecer a la gente que se conectó, que estuvo interactuando con nosotros. Recordarles que la siguiente semana, el 5 de agosto, es reunión. De hecho, se va a tocar mucho del tema de la magia. Se va a hacer una lectura sobre el libro de rituales satánicos y hablar un poco del psicodrama. ¿Qué es el psicodrama? De dónde viene la idea del psicodrama y precisamente por qué se tomó como base del ritual.
Y pues muchas gracias acá a todo el crew satánico que se conectó conmigo. Recordarles que pues esta cuestión de los en vivos, pues se van a estar retomando otra vez los días viernes, ¿vale? Pues, no se pierdan el Sendero Siniestro los Sendero domingos. Siniestro también, ya saben que los domingos ya se retomó, ya desde hace un par de meses ya está de corrido prácticamente los domingos sin falla, alguna que otra vez ha fallado y por cuestiones técnicas, pero en general el programa ya está de corrido todos los domingos. Igualmente, Solo este fin y el que sigue probablemente no, pero bueno, porque estamos acomodando muchas cosas dentro del templo. Hay mucho trabajo detrás. Estamos volviendo a hacer lo de las tiendas, estamos haciendo envíos, estamos preparando los talleres. Entonces, hay mucha chamba que estamos haciendo. Igual, en cuestión de contenido, conéctense ahí a las redes de Atelier Black Witch para que vean todo el contenido que se hace a nivel de videos sobre cuestión de paganismo, de satanismo. Hay bastante contenido ahí que igual se va a estar compartiendo también aquí en las redes de Templo. Y sí están al pendiente, porque la verdad sí hay un chingo de chamba que se está trabajando para una gran cantidad de eventos, y pues obviamente se les invita a participar y a que pues nos echen el apoyo, porque les digo, la verdad es que sí vienen, ahora sí como dice tu amigo el hip hopero, se vienen cositas. Entonces, bueno, machones. Perdón, antes de que se me olvide, también tengo un proyecto que le tengo mucho cariño porque lo estoy haciendo también con amigos, que es el de Los Tres Tristes Diablos. Parte de, sí, también. Se me está olvidando mencionarlo, pero bueno, también ha sido como esta parte de hacer catarsis y también tomar el satanismo del lado de humor. Estamos tratando de presentar como diferentes propuestas de hacer llegar la información. O sea, no solo es a reírse, sino está información veraz. Pero bueno, también en otro contexto, ¿no? Entonces, Sí, no y bueno, y ahí está participando gente de otras agrupaciones, entonces es un proyecto reciente, si no llevan un par de programas, entonces, sí, échenle ojo también, ha habido un par de programitas, uno se acaba de compartir ahí en la página de Templo, seguramente le encuentran 2 o 3 posts abajo del video, échenle ojo ahí también a este nuevo proyecto. Pues bueno, chones, que tengan excelente fin de semana, pórtense mal, cuídense bien, nos estamos viendo por acá el siguiente viernesito. Bye.